Bendiciones, hermanos. Le damos gracias una vez más a nuestro Dios y Padre Celestial porque nos permite compartir su palabra por estos medios. Agradecidos con el Señor. Y mire, el video pasado tomamos una porción de la palabra del Señor que viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11 en adelante, que le voy a dar lectura. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En el video pasado tomamos este texto y lo empezamos a analizar. Tomamos la primera parte que dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a hijos de Dios. Entonces vimos el primer punto: a todos los que le recibieron. Y por medio de la escritura vimos qué propósito hay en recibir al Señor Jesucristo. Si nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿qué efecto debería de haber? Porque imagínese usted recibir a Dios dentro de nosotros, debe tener algún efecto muy especial, ¿sí? Y por medio de la Escritura, nosotros pudimos analizar esto. Ahora mire, dice que a todos los que creen en su nombre les da el derecho de ser hijos de Dios. Hay dos requisitos que la Escritura, al menos en este texto, nos pide para que seamos hijos de Dios: recibir al Señor en su corazón y creer en su nombre. Yo le invito a que vea el video pasado y mire y vea usted, se dé cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué debe de pasar cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón? Muchas veces, cuando nosotros recibimos al Señor, es cuando, por ejemplo, se hace una oración en la iglesia, se hace la invitación de que pasemos a recibir al Señor. Pasamos, lo recibimos, ¿y luego qué? ¿Y luego qué pasa? Y eso es a lo que me refiero. ¿Qué efectos hay en mi vida? Y así rápidamente, mire, le voy a poner un contexto de esto. Hemos hablado en videos anteriores que muchas veces nosotros no entendemos a su cabalidad la palabra del Señor porque no sabemos cómo habla Dios en la Escritura. ¿Cómo es eso? Pues sí, Dios habla de muchas maneras. Por ejemplo, Dios nos habla por medio de parábolas, por medio de alegorías, por medio de figuras, de sombras, comparaciones, etc. Y cuando nosotros no sabemos cómo habla Dios en la Escritura, no podemos sacar lo esencial de la palabra. No hay una bendición en su totalidad. Y si nosotros sabemos los simbolismos y entendemos esos simbolismos que Dios habla en la Escritura, miren, nosotros le podemos sacar mayor provecho, mayor bendición, porque podemos aplicar esa palabra a nuestra vida y va a ser de mucha bendición. La Escritura, por ejemplo, enseña que un simbolismo compara el corazón del hombre con una casa, ¿sí? Y hablamos que cuando recibimos al Señor lo recibimos en el corazón. Y si la misma Escritura compara el corazón del hombre con una casa, entonces ¿qué tenemos que entender? Que cuando se recibe al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo recibimos en nuestra casa. Y con base en eso, nosotros dimos esa enseñanza y vimos ciertos personajes que recibieron al Señor Jesús en sus casas. Y así rápido le voy a decir de Zaqueo. Zaqueo recibió al Señor en su casa, que es su corazón. Y pudimos ver qué había en el corazón
qué es la casa de Zaqueo, qué es lo que había y qué efectos hubo. Y usted puede ver que cuando Zaqueo recibió al Señor Jesús, él le dijo: Señor, si he defraudado a alguien, te lo voy a devolver 4 veces más. Y el Señor Jesús le contestó: Zaqueo, ahora ha llegado la salvación a esta casa. Entonces vemos que un efecto que hizo el Señor Jesús al entrar a esa casa, que es al corazón del hombre, tiene que haber arrepentimiento. Y le voy a dar el último ejemplo. Mire, dice que cuando Jairo, que era el principal de una sinagoga, fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo porque su hija estaba enferma, dice el Señor Jesús: sí, vamos. Pero en el trayecto murió la hija de Jairo, y llegaron siervos de Jairo y le dijeron: ya no molestes al Señor porque tu hija ha muerto. El Señor lo vio y le dijo: solo confía. Bueno, llegaron a la casa de Jairo, que acuérdese que lo estamos comparando con el corazón del hombre, y ya estaba la hija de Jairo muerta. Bueno, pero dice que cuando entró a esa casa se empezaron a burlar la gente de él. Entonces podemos nosotros ver qué había en esa casa, qué había en ese corazón. En ese corazón había burladores, pero también había una hija muerta. ¿Qué representa ahí? Esa hija muerta representa las cosas muertas que están dentro de nosotros en nuestro corazón. ¿Como cuáles? Por ejemplo, nuestra fe ya puede estar muerta. Por ejemplo, el amor que le tenemos a nuestra esposa puede estar muerta. Por ejemplo, la confianza que le tenemos igual a nuestra pareja puede estar muerta. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver en nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le comento. Cuando nosotros entendemos estos simbolismos, podemos darle una aplicación a nuestra vida y Dios nos va a estar hablando, ¿sí?, en esta hora a nuestro corazón. Y eso tiene el propósito de hacernos reflexionar, ¿sí?, cómo estamos en nuestra vida. Bueno, usted puede ver lo demás si gusta en el video anterior, pero ahora nos toca mirar el segundo punto. El segundo punto que vamos a mirar es lo que dice el versículo 12. Miren, nos vamos a saltar este punto de decir a los que creen en su nombre, ¿sí? Porque todavía es un poquito más complicado, que espero en el Señor que luego lo demos también. Y vamos a tomar este punto que dice que nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y mire, y aquí es donde nosotros empezamos a reflexionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dice que nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, entonces da a entender que es un proceso, ¿sí?, de llegar a ser, no de que seamos, sino dice de llegar a ser, que otras versiones dice, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces ahí viene lo primero que tenemos que analizar. ¿Recibimos al Señor Jesús, creemos en su nombre y ya somos hijos de Dios? ¿O estamos en ese proceso de llegar a ser hijos de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Que ya somos, recibiendo al Señor Jesús, somos hijos, o empezamos un proceso de llegar a ser hijos de Dios? Si usted le pregunta a una persona, por ejemplo, que es recién convertida, ¿eres hijo de Dios?, le va a decir que sí. Y yo creo que todos lo manifestamos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, mire, aquí es donde tenemos que empezar a analizar eso. Ahora mire, una de las situaciones que a nosotros nos pasa cuando leemos la Escritura es que la leemos tal cual,
¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos leyendo, nos topamos con este versículo de llegar a ser hijos de Dios. Digo, leyendo, vamos a encontrar la palabra hijo, 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 hijo. Y nosotros tenemos un concepto de esta palabra hijo, ¿sí? Pero sabe que en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento es en el griego. Sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en el hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en el griego, a no ser por el Evangelio de Mateo, que dicen que se escribió en hebreo. Y si nosotros leyéramos el Nuevo Testamento en el idioma original, íbamos a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire, en el griego, al menos yo encontré 7 palabras en griego para decir hijo. Ahora mire, gracias a Dios tenemos mucha información, tenemos materiales en qué estudiar, en qué buscar. Por ejemplo, el diccionario que yo uso es el diccionario Strong. Sí, este diccionario trae todas las palabras que trae en el Antiguo Testamento del hebreo al español, y de la misma manera en el Nuevo Testamento del griego al español. Por eso es que nosotros podemos buscar, estudiar ahí. Y yo le repito, yo encontré 7 palabras en el griego para decir hijo. Pero lo que a mí me interesa solamente son 3 para llevar este tema. Y le voy a dar, vamos a empezar a darle unos ejemplos. Estamos aquí en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, mire, dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí la palabra hijo es la palabra griega teknon. Y esta palabra teknon quiere decir un hijo pequeño por nacimiento, pero no por formación. Quiere decir inmaduro, hijo en proceso de formación, niño. Eso es lo que quiere decir esta palabra hijo en este versículo teknon. Le voy a dar otro versículo, Juan capítulo 4. Juan 4, verso 51. Mire, dice: y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces aquí la palabra griega que usa para decir hijo es la palabra paidión. Y esta palabra quiere decir muchacho, esclavo o siervo, joven. Entonces, si nos fijamos, mire, es la misma palabra hijo, pero ¿ya vio cómo ya cambió el significado? Le voy a dar otra palabra, y está ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 34. Y esta palabra griega, bueno, primero le voy a leer el versículo, y dice: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es hijo de Dios. Mire, aquí la palabra hijo es la palabra griega juíos, y juíos quiere decir hijo maduro, un hijo que ha pasado por un proceso, o sea, un adulto. Entonces, si se puede dar cuenta usted que en los idiomas originales cambia la palabra y cambia el significado. Pero como nosotros manejamos traducciones, solamente en este caso, en todos los textos leemos hijos, hijo, hijo, hijo. Pero ahora bien, mire, aquí nos está mostrando 3 clases de hijos: un niño, un joven y un adulto, un maduro. ¿Sí? Entonces, con base en eso, nosotros podemos entender que hay 3 niveles de hijos en la iglesia del Señor. ¿Sí?
Y esto es algo muy similar a nuestra vida natural. Cuando nosotros tenemos un hijo, los que somos padres, pues nuestro hijo es pequeño, ¿verdad? Y tiene que llevar cierto proceso. Al niño se le tiene que primeramente enseñar a comer, ¿verdad? Y lo que dicen los médicos, que lo que más alimenta a un niño es la leche materna. Y a un niño no le vamos a dar un alimento de un adulto al niño, ¿verdad? Porque obviamente no lo procesa. Le tenemos que dar alimento de acuerdo a la edad de ese niño. Así es en nuestra vida espiritual, ¿sí? Tenemos que llevar un proceso como a un niño natural, que se le tiene que enseñar a caminar, se le tiene que enseñar a lavarse, por ejemplo, las manos, a amarrarse las agujetas, a vestirse, etc. Entonces, a un niño espiritual, a un niño que se acaba de convertir, tiene que llevar el mismo proceso. Bueno, bien, vamos avanzando. Después que pase ese proceso de niño, sigue otro proceso que es paidión, es un hijo paidión. Y dijimos que un hijo paidión, ¿qué es? Ya es un joven, ya es un muchacho. Este joven ya dejó las cosas del niño, pero ahora se enfrenta a otras situaciones. Y este joven tiene que tener un crecimiento y va a llegar a ser un adulto, un maduro. Se va a acabar un proceso, que son estas tres palabras que nos enseñan el significado de la palabra hijo. Entonces, aquí es donde nosotros podemos entender, ¿sí? Que mire, muchas veces hay ciertos problemas en ciertas iglesias que no han entendido esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acaba de convertir, quieren que esta persona, que puede tener 20, 30, 40, 50 años, pero aunque tenga 50 años, es un niño espiritual porque acaba de llegar al evangelio. No sabe comer la palabra de Dios, ¿sí? No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? No se sabe limpiar, no sabe lavar las manos, y estamos hablando en una forma espiritual, ¿sí? Y tiene que ser enseñado. Pero muchas veces quieren que el recién convertido ya no peque, ya se porte completamente bien, ya no haga ciertas cosas que por años estuvo acostumbrado a hacer. Y si lo ven, por ejemplo, que se sigue tomando, sigue emborrachándose, ¿sí? Lo critican y le dicen, ay, mira, no que ya se había convertido, no que ya era hijo de Dios, pues si todavía no, igual no, lo que pasa es que es un niño. Y ahorita lo vamos a ver con la escritura, ¿sí? Lo que pasa es que es un niño que tiene que llevar un crecimiento, tiene que llevar una enseñanza, ¿sí? Ahora, vamos a ver todo esto que estamos hablando, le vamos a poner una base bíblica para que usted vea que es así como nosotros estamos aquí comentando. Pero antes de eso, mire, yo quiero que usted mire que la misma escritura enseña que, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, dice la palabra del Señor que se le dio un cuerpo. Eso está en Hebreos capítulo 10. Dice que se le dio un cuerpo de carne a nuestro Señor. Pero también enseña la escritura que tuvo un alma. Y también enseña que tuvo un espíritu. Cuando Él se fue, dice la palabra de Dios, se lo voy a leer, mire, está en Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjese, dice que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo, ¿sí?
nosotros la iglesia, todos aquellos que nos hemos acercado a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos la iglesia. ¿Sí? Y dice aquí que somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ver, vamos a ir entendiendo esto. La iglesia está formada por personas, está formada por seres humanos, ¿sí? Entonces, si nosotros somos el cuerpo y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, tuvo un cuerpo de carne, porque la misma Escritura le enseña, entonces tenemos que, aunque somos muchos y millones de cristianos, de hijos de Dios, estamos esparcidos por todo el mundo, entre nosotros debe de haber niños espirituales, debe de haber jóvenes espirituales y debe de haber maduros, adultos espirituales, ¿sí? Porque le repito, el Señor se le dio un cuerpo de carne, tuvo un alma y tuvo un espíritu, y si nosotros somos ese cuerpo, debemos de estar constituidos de la misma manera. Debe de haber cristianos carne, que son niños, debe de haber cristianos jóvenes y adultos. Y mire, y lo vamos a ver con la Escritura. Para eso vámonos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, del 1 en adelante. Mire, dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis. Entonces, mire, si se da cuenta que en el versículo 1 dice: así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a ¿qué? Como a espirituales, ¿verdad? Vemos ahí un grupo que son espirituales. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vemos ahí otro grupo que son los carnales. ¿Quiénes son los carnales? Los niños en Cristo. Y es lo que nosotros estamos comentando, ¿sí? Que hay un grupo, un nivel en el cuerpo del Señor de creyentes que son llamados niños. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, a personas convertidas, y le está llamando niños. No pude hablaros como a espirituales, como a adultos, como a mayores, como a maduros, porque sois niños en Cristo. Vemos dos grupos: niños, que son los carnales, y adultos, que son los espirituales. Pero nos falta un grupo, nos falta los almáticos, y eso los podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 19. Dice: y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Mire, estas personas son los almáticos. Si usted se da cuenta, aquí está este personaje de este texto. Él mismo dice que él mismo le va a hablar a su alma, ¿verdad? Alma mía, dice, despreocúpate, ¿verdad? Ahora, ten paz, diviértete. ¿Por qué? Porque tienes muchos bienes. Entonces vemos aquí otro grupo, que son los que viven según su alma. El primer grupo vive según la carne, el segundo grupo vive según su alma, y el tercer grupo vive según el espíritu. Ahora, todo esto a nosotros, ¿de qué nos sirve? Todo esto a nosotros, ¿en qué nos beneficia saberlo? Pues yo creo que si nosotros, como siempre nosotros aquí le comentamos, hacemos un acto de reflexión, nosotros vamos a poder mirar, de acuerdo a lo que ahorita vamos a seguir comentando, en qué grupo estamos,
¿Por qué? Porque cada grupo va a tener su lugar cuando estemos delante de Dios, ¿sí? ¿Usted cree que un niño que es carnal va a tener los mismos galardones que uno que fue espiritual, que uno que obedeció más al Señor, que por ejemplo sirvió en la obra del Señor, ¿sí? Por ejemplo que él tuvo más anhelo de conocer al Señor, se llenó más de Dios que un niño que no lo hizo? Dios no es injusto, por eso le digo, cada uno va a tener su recompensa, ¿sí? El niño va a tener una recompensa y un lugar. El joven que es almático, estamos hablando espiritualmente, va a tener una recompensa y un lugar. Y el espiritual, el maduro, va a tener una recompensa y un lugar donde va a estar, ¿sí? Y yo creo que todos nosotros queremos el mejor lugar, ¿verdad? La mejor silla pegada al Señor. Eso es lo que yo supongo, porque al menos yo sí lo quiero. Entonces, aquí podemos hacer esa reflexión y ver a ver en qué grupo me encuentro yo. Y para eso, mire, vamos a seguirla. Comentamos que hay un grupo de niños que son carnales. Ahora, aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿qué es ser carnal? ¿Cómo sé que soy un carnal o no soy un carnal? Para eso vámonos a Gálatas capítulo 5 versículo 19. Mire lo que dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, un niño espiritual, un niño recién convertido, que también aquí permítame decirle algo. Estamos hablando de que un niño es un recién convertido, pero mire, así como no importa la edad que tengamos en lo natural, podemos tener 30, 40, 50 años de vida, podemos ser niños espirituales. Pero también podemos tener 30, 20, 40, 50 años en el Evangelio, convertidos, y podemos ser niños espirituales. ¿Por qué? Porque andamos en estas sombras de la carne, ¿sí? Entonces, el niño se identifica cuando anda en estas obras, ¿sí? A ver, usted, por ejemplo, ¿usted ya dejó la inmoralidad? ¿Usted ya dejó la impureza? ¿Usted ya dejó la sensualidad? O vamos a hablar mejor, ¿ya dejamos la idolatría? ¿Ya dejamos la hechicería? ¿Ya dejamos las enemistades, los pleitos? ¿Ya dejamos los celos? ¿Ya dejamos las borracheras, las envidias y todo lo que dice ahí? ¿O todavía estamos en ellas? ¿O todavía no hemos dejado la bebida? ¿No hemos dejado los celos? ¿Todavía celamos a nuestra esposa cuando sale o por cualquier motivo? Mire, si todavía tenemos muchas cosas de estas, ¿qué cree? Que todavía somos carnales. Pero ¿cómo voy a ser carnal, hermano? Si tengo 30 años en el Evangelio, sí, pero todavía usted es un niño, porque todavía anda en estas cosas, ¿sí? O al menos esto es lo que la Escritura enseña. Ahora, vayamos al siguiente grupo, al siguiente nivel. Siguiente nivel, ya comenzamos, ¿verdad? Que es el paidión. El primer grupo es el tecnón. El segundo grupo es el paidión, el joven, el muchacho. El que ya puede decir, no, ¿qué cree? Que yo ya no tomo, ya gracias a Dios, Él me sacó del vicio, ni fumo, ni tomo. ¿Y qué cree? Que
Pues ya, pues antes sí anduve con otras mujeres, pero ¿qué cree que ya no? Ya solamente me dedico a mi esposa, ya no la celo y lo que usted quiera, ¿sí? Pero todavía tiene problemas en su alma. Todavía no ha podido vencer las cuestiones del alma, ¿sí? ¿Y qué son las cuestiones del alma? Sabemos que en nuestra alma se asientan nuestras emociones, se asientan nuestros sentimientos, se asienta nuestra voluntad, nuestro intelecto. En eso sabemos que se asienta nuestra alma. Entonces, conociendo esto, podemos saber qué clase de problemas, por ejemplo, emocionales tenemos. ¿Qué clase sentimentales tenemos? ¿Qué clase todavía de nuestra voluntad tenemos? ¿Por qué? Porque posiblemente seguimos haciendo nuestra voluntad y no dejamos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. No dejamos que Dios haga su voluntad en nuestra familia, porque muchas veces, ¿qué cree que muchas veces decimos, no, a ver, en mi familia mando yo, ¿sí? Y las cosas se van a hacer en mi familia como yo digo, ¿sí? Y usted no puede sacar a Dios en ningún aspecto de su vida, ni en su vida familiar, ni en su vida de trabajo, ni en su vida personal. En ningún aspecto podemos sacar a Dios de nuestras vidas, ¿sí? Dios debe de gobernar todas las áreas de nuestras vidas. Y debemos de decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero si nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad, es por eso que todavía estamos en ese nivel almático. Si todavía vienen a nuestras vidas preocupaciones, mire, ahorita algo que se está dando en estos tiempos, mucho, son las enfermedades mentales. Son aquellas enfermedades como la ansiedad, como las aflicciones, angustias, amarguras, como el estrés, como la depresión, que ahorita está pegando mucho en estos tiempos a la gente. Y muchas de esas cosas vienen porque se nos van acumulando las preocupaciones. Pueden ser familiares, pueden ser económicas, pueden ser de salud, pueden ser de trabajo, de lo que usted quiera, ¿sí? Y son cosas que no hemos podido ir dejando, no, son cosas que no hemos aprendido a soltar, ¿sí? Y son cosas que vienen y pegan a nuestra alma. Imagínense cuando se juntan todas esas cosas, pues llega a estallar eso. Y es cuando vienen estas enfermedades mentales a la gente, ¿sí? Y este grupo se enfrenta a estos ciertos problemas, como le digo, ya tal vez ya dejó los vicios, tal vez ya no adultera, tal vez ya no es celoso, pero todas esas cosas, problemas del alma, no ha aprendido a solucionarlas, ¿sí? Y la misma escritura nos enseña cómo ir venciendo estas cosas. Bueno, pero si nosotros nos damos cuenta que padecemos todavía esas cosas, mire, estamos en ese nivel, en ese grupo almático. Si nosotros vencemos esas cosas, vamos a pasar al siguiente nivel, al siguiente grupo. Y ese grupo ya dijimos que es el grupo de los judíos. Es el grupo de los maduros, de los adultos espirituales, ¿sí? Y en ese grupo, mire, ya nuestra vida va a ser muy diferente, ¿sí? Y en ese grupo, mire, ¿por qué se va a ver? Porque mire, le voy a dar lectura aquí en el mismo capítulo 5, pero ya en el verso 22, mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros en esa reflexión que hagamos nos damos cuenta, es más, mire, no nosotros, porque los que nos catalogan mejor a nosotros es la misma familia.
No sé si a usted no le han llegado a decir, hoy es papá, hoy es mamá. Van a la iglesia y no cambian. Todavía van a agarrándose de la greña. Papá, tú todavía esto, todavía lo otro, mamá. Esos son los mejores indicadores que nosotros tenemos, ¿sí? Pero si al contrario de eso nos dicen, oye papá, pues mira, gracias a Dios ya no eres igual, ya cambiaste, hay paz en ti, y nos empiezan a decir estos frutos que tenemos que tener por medio del Espíritu, ¿sí? Amor, mire, ¿sí? Si ya ve nuestra familia que hemos cambiado con ellos, ya no somos ásperos, ¿sí? Ya somos amorosos con ellas, o con ellos, con nuestros hijos, hijas, con nuestra esposa, ¿sí? Si ya tenemos paciencia, ya no somos impacientes como antes, ¿sí? Si hay en nosotros paz, fidelidad, mire, quiere decir que ya estamos en ese nivel. Si, como el Señor Jesús, mire, cuando Él estuvo en la cruz, Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros llegamos a este nivel de perdonar, sea lo que sea que nos han hecho, ya podemos decir, mire, que estamos en este nivel, en este grupo. Somos de este grupo judíos, este grupo espirituales. Y como yo le repito, mire, cada grupo va a tener su bendición, va a tener su recompensa, ¿sí? Le voy a comentar así de rápido. Nosotros, cuando miramos tres grupos, tres niveles en la Escritura, los podemos comparar. Hay una conexión en esto. Si usted ve el tabernáculo, en el tabernáculo había tres niveles, tres lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el primer nivel, que es el atrio, que era donde estaba el altar de bronce, era donde se hacían los sacrificios, donde se quemaba la carne en holocausto. ¿Eso qué quiere decir? Que ese nivel es para los niños, para los carnales, es para que el niño llegue ahí, el cristiano que es niño, el niño en Cristo, llegue al altar y decirle al Señor, estamos hablando de una manera espiritual, Señor, aquí traigo los celos que tengo, que todavía no se me quitan, Señor, mira, te los entrego, que tu Santo Espíritu descienda como fuego y queme esta carne. Si todavía en nosotros hay ese deseo de seguir bebiendo, seguir emborrachándose, llegar con esa carne al atrio y decirle al Señor, Señor, mira, todavía tengo esos deseos, todavía tengo esta tentación de hacer esto, Señor, ayúdame, papito, ¿sí? Quema esta carne, porque era el atrio en donde se quemaba la carne. Y yo le aseguro que Él nos va a ayudar, pero este grupo está en el atrio. Este grupo no puede pasar al lugar santo porque no ha podido quemar la carne, pero cuando la queme va a tener acceso al siguiente nivel. ¿Cuál era ese? ¿O cuál es? El lugar santo. Cuando el sacerdote pasaba al lugar santo, antes de entrar a ese lugar, estaba el lavacro, estaba la fuente de agua en donde se lavaba el sacerdote los pies y las manos. ¿Qué simbolismo es lavarse los pies y las manos? Las manos representan nuestras obras, los pies representan nuestro caminar. Para pasar al lugar santo debemos de lavar las obras, lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Nuestro caminar, ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, pasamos al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba la mesa de la proposición de los panes de la proposición. Estaba el candelabro de 7 brazos. Y estaba el incensario. Y cada una de esas cosas representa algo, ¿sí? Es simbolismo de algo. Cuando nosotros pasamos al siguiente nivel, al nivel almático, que ya vencimos
las obras de la carne, mire, vamos a poder tener acceso a comer del pan sacerdotal. Y entendiendo como el pan, que es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios también hay niveles para entender la escritura. En el atrio está que entendamos la escritura literalmente tal cual es, ¿sí? Pero ya en el lugar santo es otro nivel, están los misterios de Dios, entender esos misterios del Señor. En el lugar santísimo están los secretos de Dios. Y si nosotros permanecemos solamente en el atrio, nunca vamos a entender esos misterios de que habla la escritura. Pero cuando nosotros pasamos ese nivel, vamos a comer de ese pan y vamos a tener ese alumbrar, esa guianza del Espíritu Santo que representan, esos 7 brazos representan esos 7 espíritus de Dios. Y vamos a tener esa guianza. Pero si nosotros logramos vencer el nivel del alma, vamos a tener acceso a los secretos de Dios. ¿Y qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que contenía una parte del maná, contenía las tablas de la ley y contenía la vara de Aarón, que cada una de esas cosas representa algo, ¿sí? Imagínense tener acceso a eso, y esto depende de nosotros, depende en qué nivel queramos estar, depende si queremos seguir viviendo una vida de niños. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino y tuvo el encuentro con Nicodemo, Él le dijo algo bien claro que posiblemente no se ha entendido con referencia a esto. El Señor Jesús le dijo: si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. Y eso está en Juan capítulo 3, versículo 1. Respondiendo, versículo 3 dice: respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que nace de nuevo no puede. El 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora mire, ¿será lo mismo ver el reino de Dios que entrar en el reino de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Será lo mismo? Porque aquí le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces una cosa es ver y otra cosa es entrar. Pero también dice en Romanos capítulo 8, los que viven según el Espíritu van a entrar, van a heredar el reino de Dios. Cuando dice que el que es guiado, que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu, usa esa palabra juíos para decir hijo. Y esa palabra juíos ya vimos que es esa palabra que quiere decir un adulto, un maduro espiritual, ¿sí? Entonces los hijos juíos son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu y son aquellos que van a heredar el reino de Dios. Entonces usted se fija, hay 3 niveles. Uno es ver el reino de Dios, otro es entrar en el reino de Dios y otro es heredar el reino de Dios. Y en el simbolismo, en la sombra, nosotros podemos verlo con Israel, ¿sí? Dice la Escritura que, por ejemplo, Moisés solamente se le permitió ver la tierra prometida a Canaán, no se le permitió entrar, ¿sí? Y hubo
dos tribus o medias tribus, por ejemplo, creo que es la de Manasés y otra, que prefirieron no entrar a Canaán, se quedaron fuera. Esos no entraron a la tierra prometida, que es un simbolismo del reino de Dios. Pero hubo otros que entraron, ¿sí? Y hubo otros que la heredaron. Entonces ahí nosotros podemos ver ese simbolismo, y si nosotros le seguimos buscando, podemos ver en la parábola del sembrador que hay 3 grupos de tierras. Podemos ver que en el arca de Noé había también 3 niveles que el Señor mandó a construir en el arca. Sí, podemos ver quién estaba en el primero, en el segundo, en el tercero. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esos simbolismos, nosotros empezamos a entender el propósito de Dios en nuestra vida y podemos darle una aplicación a nuestra vida, ¿sí? Mire, aquí vamos a dejar este video, pero mire, yo quisiera ver, si Dios nos lo permite, siguiendo con este tema, mire, que creo va a ser de bendición. Por ejemplo, Abraham, la promesa que se le dio a Abraham, el Señor le dijo que le iba a dar un heredero, le iba a dar una descendencia, multitud de pueblos, multitud de naciones que iban a ser como el polvo de la tierra, que iban a ser como la arena del mar y que iban a ser como las estrellas del cielo. ¿Sí se da cuenta? 3 grupos, 3 niveles. Pero yo quiero que veamos qué representa el polvo de la tierra, qué representa la arena del mar y qué representa las estrellas del cielo. Y de igual manera, que nos podamos ubicar en esos grupos y que esto sea algo para que nosotros, al ubicarnos, queramos crecer más, queramos pasar del atrio al lugar santo, queramos pasar del lugar santo al lugar santísimo, ¿sí? Pues yo espero que esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes, y espero que Dios nos dé la fuerza y el poder que ya nos la ha dado para poder vencer todas estas cosas que la misma Escritura nos enseña, que podamos tener ese anhelo de ir avanzando en el camino del Señor, ¿sí? Y que usted nos pueda acompañar para el siguiente video y veamos esta siguiente enseñanza que ya le comenté, la descendencia de Abraham, ¿sí? Y mire, y si tiene algún comentario, si tiene alguna duda, ¿sí?, yo lo invito a que nos lo haga saber. Pues bendiciones y hasta luego.